난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔 입은 거 아니야? Hola Moonflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de estar nuevamente con ustedes compartiéndoles nuevas novedades. Definitivamente, este día es uno de los más graciosos que he vivido y seguramente por el título del video ustedes ya saben de lo que les voy a platicar. Lo que les voy a platicar a continuación es una prueba más de que todo este rumor no fue más que solo marketing para cierta idol, ya que eventualmente sobre Taehyun no podemos decir lo mismo, ya que su imagen siempre fue la más afectada, y todo por ciertas fans que hoy en día no pueden aceptar que aquí nunca hubo relación alguna y que la única relación que sí tienen pruebas y fundamentos y muchas cosas para confirmar que sí existe es y ha sido siempre el Taekook. Sin embargo, el día de hoy no hablaré mucho sobre mi ship, aunque ustedes saben que yo amo hablar de ellos. Este video es más informativo donde les mostraré pruebas que nuevamente confirman la unión de Y Entertainment y HYBE Music, dos grandes empresas que utilizaron la imagen de sus idols para crear controversia e impulsar la carrera de una sola persona. De esto ya había hablado anteriormente e incluso mostré pruebas que hoy en día puedo decir que sí fue un análisis real, ya que hoy nos lo acaban de confirmar. Pero antes de que ustedes entren en contexto, les pido que busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con todo esto. El día de ayer, 6 de diciembre de este 2023, un medio coreano publicó un post donde afirma la separación de Taehyun con una integrante de Blackpink. Y es en este momento que toda ARMY se pregunta cómo puede romperse un noviazgo que nunca empezó. El rumor de que ellos dos estaban en una relación comenzó con unas fotos filtradas por una cuenta llamada Gorumi. Más tarde se confirmó que esta cuenta es la anti número 1 de Jennie, quien aprovechó un incidente de Taehyun para arrastrarlo a todo este show. Kim Taehyun siguió la cuenta de Jennie por accidente, acto que él mismo confirmó a través de Weverse. Pero claro, a muchas les conviene creer que Taehyun es hetero y no dejaron que ese rumor de citas desapareciera. Aquí todas hablaremos muy claro. No existen las Taeni Shipper, solo existen personas inseguras de su ship que se disfrazaron de Taenis creyendo que con eso dejaríamos de apoyar al Taekook. Tristemente, para su mala suerte, el Taekook siguió más fuerte que nunca. Ahora bien, ¿por qué ninguna empresa confirmó ni negó nada al respecto? Pues es muy fácil. Tras estas noticias es evidente el crecimiento que tuvieron las acciones de ambas empresas. La gota que derramó el vaso fue este video, curiosamente de este mismo año, donde muchos dijeron que se trataban de los idols. Sin embargo, salieron pruebas que confirmarían todo lo contrario. Y para no hacerles esto muy largo, los invito a ver estos videos que evidentemente fueron de hace meses atrás, donde especifiqué las razones por las cuales debemos creer que todo fue un show montado por las empresas, ya que en ese momento estaba a discusión la renovación del contrato de Blackpink. Y por lo visto, yo no estaba tan equivocada porque, curiosamente, este supuesto noviazgo termina justo unas horas después de que la empresa Y Entertainment confirmó que las chicas renovaron contrato. Si se dan cuenta, el comunicado sobre ambas noticias, tanto la renovación de contrato como la ruptura del supuesto noviazgo, salen justo en la misma fecha con unas horas de diferencia. Algunas fans del Taeni dijeron que terminaron porque Taehyun se va al servicio militar, lo cual definitivamente es de locos.
Más bien pienso que ya no le vieron la necesidad de seguir con todo este show y menos después de la pequeña controversia donde Jennie fue vinculada con este chico en pantalla. E incluso Dispatch dijo algo curioso. Lo único bueno de todo esto es que por fin dejarán en paz a Taehyun. Como lo dije antes, el único afectado siempre ha sido él. Y no sé si lo recuerden o no, pero cada que se venían un proyecto de Taehyun o de Jungkook, siempre salían cosas nuevas. Un claro ejemplo fue lo que pasó unas horas antes del estreno de Seven, donde cierta idol subió estas fotos captando la atención de todos y alimentando cierto rumor. Tristemente, en esas fechas, muchas olvidaron ser supuestas ARMYs y apoyaron este ship por el simple hecho de hacer notar al suyo. Prefirieron apoyar todo esto porque no aceptan que Taehyun y Jungkook tienen algo que hace mucho dejó de ser una simple amistad. En esas fechas, Taehyun y Jungkook comenzaron a tener citas con amigos, viajes donde confirmamos que fueron a practicar skateboard, los vimos en conciertos, los vimos en la playa, entre muchas cosas más. Ellos dos han hecho más cosas juntos que cualquier otros miembros y eso evidentemente molestó a ciertas fans porque hicieron dudar de su ship. Me pregunto, ¿qué pasará ahora que se dieron cuenta que nosotras teníamos razón? Mientras muchas felicitan a esta supuesta pareja, todo lo que hacía Taehyun era demostrar lo mucho que formaba parte de la comunidad LGBT. ¿Recuerdan cuando las Blink funaban a Taehyun diciéndole poco hombre por no defender a su nenita mientras él estaba de lo más feliz con su ropa del orgullo y posteando lo mucho que se divertía? Ahora puedo decir que Taehyun finalmente estará libre de todos estos rumores como debió serlo desde un principio. Quiero compartir con ustedes parte de este video que me encontré por TikTok. La verdad es que este joven también mencionó el complot de las empresas. Solo les dejo una parte y el link del video completo lo dejaré en los comentarios para que puedan darle apoyo. ¿Se puede terminar con algo que nunca inició? Pues aquí te lo cuento. Al mismo tiempo que se dio a conocer la renovación de contrato, resulta que Jennie y V ya no son pareja, pero ¿lo fueron? Recordemos que todo surgió como rumores. Primero porque supuestamente los vieron juntos en Jeju y después en París, pero nunca se confirmó nada. De hecho, se decía que se inventó esta relación para desviar el tema sobre la posible disolución de Blackpink. ¿Será? Por el momento, esto fue mi pequeño reporte. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.